En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a mis amigos, sobre todo, amados de mi Padre. Que Dios bendiga sus vidas, que el día de hoy y a partir de hoy venga a suceder en su vida lo que sucedió en mi vida, lo que ha sucedido en la vida de todas las personas que sinceramente se arrepintieron, obviamente, de sus pecados. Obviamente, cuando hay arrepentimiento, hay bautismo en las aguas. O el bautismo en las aguas es válido. Y el bautismo con el Espíritu Santo es una obligatoriedad. ¿Usted sabía eso? Nadie necesita hacer campaña para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. No, usted no necesita hacer campaña, no necesita hacer voto, no necesita hacer nada para recibir el Espíritu Santo. Pero necesita una cosa, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay acuerdo con Dios. Es decir, Dios nos da su Espíritu cuando nosotros ponemos toda nuestra vida en sus manos, cuando nos entregamos, cuando nos rendimos a Él y negamos nuestras voluntades, nuestras codicias, nuestro yo. Y es un hecho, porque el reino de Dios es este. Jesús dijo, escucha, qué bueno Jesús dice, el reino de Dios no viene con apariencia exterior. Es decir, el reino de Dios no es una ciudad que desciende del cielo y nosotros subimos. No tiene nada que ver. El reino de Dios, dijo Jesús, está dentro de ustedes, es decir, dentro, obviamente, de aquellos que se someten al Rey del reino de Dios. Porque en el reino de Dios solo existe una autoridad, un solo Señor. Y quien está en el reino de Dios se somete a ese único Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, recibe el sello de Dios. Es como si Dios dijera así, este es mío, nadie lo toca. Es muy bueno, ¿verdad? Cuando el reino de Dios entra en nosotros, es decir, el reino de Dios entra en nosotros, ¿qué sucede? Una transformación, una metamorfosis completa. Cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, es el sello de Dios en ella, es la marca de Dios en ella. Se confirma que ella es de Dios. En Romanos, el apóstol Pablo les habla a los cristianos que estaban en Roma. Él dijo, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Es decir, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, el reino de Dios comienza a manifestarse en la vida de ella. Entonces cambia su cabeza, cambia sus proyectos, sus sueños, cambia todo. Se convierte de verdad, se arrepiente de verdad. Es decir, vea lo que el Espíritu Santo hace, lo que el Rey del reino de Dios hace en la vida de una persona cuando sinceramente arrepiente. ¿Eso es religión? Le pregunto a usted que me escuche en este momento. ¿Eso es religión? ¿Qué es? ¿Filosofía? No.
Es el propio reino de Dios que se instala dentro de la persona. Y eso tiene que suceder con todos, literalmente todos. Usted no tiene que merecer para que el reino de Dios entre en usted, pero tiene que arrepentirse. De eso no hay duda. Tiene que reconocer. El arrepentimiento no es un remordimiento, no. El arrepentimiento es una actitud. Usted piensa, razona y dice, no, yo no acepto más hacer lo que venía haciendo. No acepto más ese pensamiento de matar. No acepto más ese pensamiento de hurtar, robar, mentir. No acepto más ese tipo de pensamiento. Entonces la persona se somete literalmente a los pensamientos de Dios de acuerdo con su palabra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Ella hace lo que Dios dijo. Entonces, cuando la persona se somete, se sujeta a la palabra de Dios, ella con certeza tiene el reino de Dios dentro de sí. El Espíritu Santo es el Espíritu de la paz. El reino de Dios es el reino de los cielos, es el reino de la paz, es el reino del Espíritu Santo. Él es el que conduce. Cuando Jesús estaba aquí, Jesús conducía a sus discípulos lado a lado con ellos. Pero cuando Jesús salía para orar, para estar a solas con el Padre, ellos se quedaban asustados, con miedo. Cuando Jesús volvía, ellos quedaban seguros. Pero ahora no es así. Jesús se hace presente en la vida de las personas, dentro de la vida de las personas, dentro del cuerpo de las personas. Está escrito, está determinado que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y aquí Jesús dice con claridad, el reino de Dios no viene con apariencia exterior, ni dirán, he aquí, he allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Ahora, si la persona se somete a las reglas del reino de Dios o no, es otra historia. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él convence a la persona. Y la persona se rinde realmente, se somete al reino de Dios, realmente al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. Y eso es claro cuando hay paz. La primera cosa que sucede cuando el Espíritu Santo desciende sobre la persona es la paz. Es así. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo, habla en lengua, ordena que el demonio salga. Ese milagro, pero dentro de usted no hay paz, no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es paz. Es la paz de Dios dentro de nosotros. Esa paz viene por una convicción de que nuestros pecados fueron perdonados, que fuimos salvos, que fuimos aceptados por el Señor. Y entonces tenemos paz. Podemos tener problemas en este mundo exterior, en la carne, pero dentro hay paz. Y esa paz se exterioriza con alegría. Primero hay paz y luego la alegría del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona tiene el bautismo, es bautizada con el Espíritu Santo, tiene paz primero y luego la alegría del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene al propio Dios dentro de sí. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de Dios. Y es obvio que está disponible para todas las personas. Para todas las personas. No necesita merecerlo. De hecho, como dijimos ayer, Jesús dijo, yo no vine para los sanos, sino para los enfermos. Entonces, Él vino para los pecadores. Él no vino para las personas justas. Los justos no necesitan ser justificados. Pero los pecadores sí. Entonces, Él vino. Quienes son pecadores, entonces, cuando la persona se da cuenta de que ella es una pecadora realmente, yo confieso, soy una persona realmente que no sirve. Pero Jesús murió por mí. Y yo lo acepto como mi Señor, mi Salvador, el intercesor, mi abogado, junto al juez de jueces.
Cuando una persona lo elige como su Señor y Salvador, su abogado, su intercesor, entonces es obvio que esa persona va a dejar su pasado atrás y va a hacer todo bien, todo lo que está bien, todo lo que es correcto, va a dejar las mentiras, va a dejar lo que no sirve. En fin, la persona empieza a vivir una nueva vida y vea cómo Dios hace la obra. Dios es quien nos convierte, nos convence de nuestros pecados. Dios es quien nos da el don, o mejor, el arrepentimiento. Es Dios quien nos da el arrepentimiento. Y cuando usted, por ejemplo, se siente triste porque hizo algo malo, esa tristeza viene de Dios. Él es quien pone esa tristeza en usted porque actuó de manera injusta. Y esa tristeza no es para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, amiga y amigo, el reino de Dios ha llegado a usted. ¿Qué va a hacer? ¿Va a entrar? O mejor, ¿va a dejar que entre o va a esperar otra oportunidad? Porque en el reino de Dios solo existe una autoridad. Solo uno es el Señor, que es el Señor, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando una persona lo tiene dentro de sí, a través del Espíritu Santo, esa persona quiere hacer la voluntad de Él, de ese Señor, no su propia voluntad. Entonces yo quiero que usted sepa que para entrar en el reino de Dios no es difícil. Lo difícil es entregar el reino de su vida en las manos de Él. Eso es lo difícil, porque normalmente el ser humano quiere conducir su propia vida, quiere hacer su voluntad. Y ahí es difícil. No es posible que sirva a Dios y a usted mismo al mismo tiempo. No se puede. Usted no puede tener dos señores. Jesús dice eso. Nadie puede servir a dos señores. Sepa eso. Usted quiere entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, entonces tiene que dejar de ser siervo de sí mismo, y abrace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que está escrito y se cumple. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Mi nombre es Luisa. Cuando llegué a la presencia de Dios llegué mal, estaba mal espiritualmente. Yo servía a los espíritus, tenía todos los complejos habidos y por haber, angustia, mal humor, mal carácter. Yo odiaba al mundo, aunque no sabían, no se daban cuenta por mi carita de risa que siempre estaba, pero sentía mucho odio de todo. Cuando yo estaba sola, yo era otra persona. Yo lloraba, no dormía, caminaba toda la noche. Cuando no estaba en el templo de religión, yo estaba caminando en mi casa. Con mi familia, por ejemplo, yo sufrí violencia durante 22 años y entonces, si bien no fue violencia corporal, fue violencia verbal, que es peor, porque eso queda grabado en uno. Después yo viudé, el papá de mis hijos murió y fue una culpa tan grande, una mochila de piedras a la espalda, porque yo me sentía culpable de aquello. Entonces me agrava con mi hija principalmente, mi hija mayor. Con los varones era más o menos la relación también, digo, no era una relación buena. Y con los demás, yo un matrimonio no podía ver feliz. Yo buscaba la manera en que pudiera meterme al medio. Tuve 9 años relacionada con la religión y ahí yo hacía todo tipo de daño. Ahí me mezclé con la droga, con el vicio, con los juegos, con la prostitución. Yo estaba hundida, por decirlo de alguna manera. Espiritualmente estaba hundida, pero enferma. Yo llegué a la iglesia recién operada de cáncer, con una enfermedad rara en la columna, con diabetes de 20 años. Había estado ciega de la diabetes. Mi vida era un caos, digo yo. Estaba muy perdida, con deseos de suicidio todos los días. Si bien yo no decía a nadie, pero inclusive tenía una rondana en un gajo que yo decía, esa es mi rondana. Pero porque yo pensaba una mañana ahorcarme. Intenté varias veces con pastillas y me mataba. Y conocí a la Universal a través de un testimonio. Mi hermano mayor quedó paralítico de la mañana a la noche, empezó un dolor en la pierna, después no se movía y pedía que lo mataran, fuera con medicación, con lo que fuera, él estaba internado. Y en eso llega un folletito
Llegan las evangelistas, como van, los obreros, vamos. Y llega al hospital de Rivera, le dejan. Mi sobrina, una sobrina, que era compañera de religión conmigo, dice que le dijo a mi madre, abuela, vamos, dice, dicen que ahí salvan. Dice, pero yo no entro, dice, porque usted sabe que yo soy de religión. Bueno, pero fue con la abuela y llevaron la ropa. El pastor oró y le dijo que él iba a mejorar, pero que tenían que llevarlo. Esto fue un jueves, el viernes había que llevarlo. Cuando volvieron de la iglesia, él estaba sentado, se había afeitado, estaba tomando mate. Él quedó totalmente sano, él salió sano. Y vino a dar testimonio. Vino con el esposo de mi sobrina a dar testimonio. ¿Dónde vienen a parar? En la casa de la bruja. Y yo me fui a sentar, no me podía sentar porque yo tenía una enfermedad rara en la columna. Yo, si estaba parada, estaba bien, pero no podía doblar, no podía nada porque mi columna se iba a fracturar. Según los médicos, el fisiatra me había dicho, en ese estado llegan ellos y yo me fui a sentar y le digo, ay Carlitos, yo iría al fin del mundo, digo, para que me saquen este dolor. Digo, he ido a lo de fulano, le decía, porque conocíamos, él también era de religión. Y me dice, no, tía. Dice, no precisa ir al fin del mundo. Dice, vamos 18 Yaguarón. Digo, loco, yo me río, yo me paro allí enfrente y me río. Dice, pero nadie te vio, solo Dios te vio. Dice, vamos, y él no te va a criticar. Recuerdo que entré, el pastor me atendió. Yo sentí un alivio, un descanso, esa noche dormí. Y bueno, y el viernes siguiente, o sea, esto fue también un jueves, me invitó para que viniera el viernes. Y yo le dije a mi hijo más chico, voy para la iglesia. No me podían creer si yo tenía el templo en la casa. Voy para la iglesia y dice, ¿qué iglesia vas? ¿Por la Universal? Y se reían. Dice, yo voy contigo. Y me seguía, pero me seguía a unos 2 metros de atrás mi hijo. Y bueno, desde ese día arrancó mi lucha. Ahí me liberé y entendí lo que era el Espíritu Santo, entendí lo que era la presencia de Dios. Pero seguía aún enferma de la columna. Y estaba haciendo las cadenas del propósito de la oración de las 7 de la mañana. De llegar para las 7. Estaba llena la iglesia. Y el pastor mandó sentarse. Mi pensamiento fue, este hombre está loco. Pero cuando yo me senté, dice, pónganse de pie. Yo me puse de pie, no me pregunte cómo. Yo me puse a buscar a Dios, porque mi intención era ir a buscarlo. Y bueno, ahí tuve el encuentro más gozoso, más lindo, más emocionante, más... No hay palabras. Me encontré con Jesús. Fui llena del Espíritu Santo y ese mismo día fui sanada de la columna y vino la prosperidad, vino la relación con los hijos, vino todo, o sea, un cambio por adentro inexplicable. Es tanto lo que Dios moldeó en mí, que moldeó mi carácter, moldeó mi forma de pensar, mi gozo por servirlo, por ayudar a los demás. Yo puedo decir que soy una persona feliz, y adentro hacia afuera yo soy feliz. Puedo compartir, puedo contagiar esa felicidad con cualquier persona que hable conmigo, puede sentir que yo soy una persona feliz. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.